vamos ya con la siguiente ponencia. Vamos a hablar de cerámica canaria, que a mí, bueno, me llama la atención, ¿no? Algo tan palpable de nuestro pasado, ¿no? Que tenemos en la cerámica, por ejemplo. Se titula la ponencia Reflexiones en torno a la cerámica canaria. La va a impartir Silverio López, es artesano, estudioso y divulgador de la cerámica canaria, autor además del libro Manual de Alfarería Canaria, y nos va a traer esa reflexión acerca de la alfarería tradicional de las islas. Bueno, muchas gracias. Gracias a la Fundación Tamaimos por invitarme y ahora que visito esta zona del sur, aunque llevo residiendo en Fuerteventura muchos años, no he dejado de acordarme de Nono Castro, que fue una persona que luchó bastante también y trabajó en pro de la alfarería de las islas. Vamos a hacer un breve recorrido por el proceso de la alfarería, empezando por... A ver, me parece que me voy a poner más cerca porque te cambio el sitio. A ver. ¿Tú dónde le dabas? Aquí. Un momento. No quiere, ¿eh? ¿Va? ¿Esto se tiene que hacer? Descuéntame. Vamos a hacer un breve recorrido, en principio, por, digamos, la información histórica que se tiene a partir de la conquista. Aquí he hecho una separación por colores, por la información que nos han dado desde de las crónicas de la conquista, pues por tipología, por las formas de trabajar, los acabados, pues en cuanto a tipología, pues tenemos que hacían ollas, eso es lo que nos dan, digamos, en la conquista, la información que nos dan. Hacían, por supuesto, hacían muchas más objetos que ya veremos. Pero un poco para ver toda la información que recogieron, ¿no? Era un trabajo exclusivo de mujeres. La mujer también, aparte de trabajar la técnica de hacer ollas o piezas de barro, también trabajaban pues otro tipo de técnicas de artesanías, ¿no? Como son los curtidos de cuero. Después aquí vemos también, por ejemplo, que es interesante el tema del proceso de elaboración, en el que dicen que guisaban las piezas en un hoyo. Eso tampoco hay constatación del tema, pero bueno, eran funciones a fuego directo. Entonces hacemos un breve recorrido de las tipologías aborígenes de las islas. Pues empezamos por Gran Canaria, que vemos que tiene una variedad tipológica bastante grande, unos acabados bastante elaborados. En Tenerife pues son acabados más burdos, no tan elaborados como las piezas. Son casi toda la tipología pertenecen a esos con fondos cónicos. En La Palma también es con incisiones a base de cuenco, tienen diferentes usos. Después ya pasamos a Fuerteventura, que también es a base de incisiones y de impresiones. Y como ven, las tipologías difieren de una isla a otra. Una de las pervivencias que hay en cuanto hay dos palabras que nombran en las crónicas, que era la del gánigo. El gánigo era una pieza que era, digamos, una especie de cazuela de olla pequeña para comer, ¿no? Ese término se ha ido, digamos, reproduciendo y ahora mismo lo relacionamos más con piezas de otra tipología, ¿no? Y otra de las cuestiones que decíamos de la pervivencia son el tofio y el tabajoste, ¿no? Esto es un tofio o tabajoste que está en el Museo Canario, que se utilizaba para ordeño, y esta es otra pieza también que está en el Museo Canario, que tienen formas diferentes y que la palabra ha pervivido y se relaciona ahora mismo con el tamaño de las piezas. Ya han desaparecido esas morfologías y esas tipologías y entramos en otra forma. Llegamos a la actualidad, las loseras hoy en día
que, bueno, en el caso de la atalaya, que ha sido, digamos, el centro de mayor referencia que se conoce en las islas. Como ven aquí, una de las reflexiones es la transmisión del conocimiento, ¿no? Aquí vemos casi 4 generaciones, desde pequeños estaban incluidos en los procesos de elaboración en diferentes fases del trabajo, ¿no? Aquí, por ejemplo, incluso se ve pues 2 generaciones o 3 generaciones, e incluso se ve cómo trabajaban las cazuelas de vino, dependiendo de, digamos, por la edad, pues probablemente tendrían mayor conocimiento que la joven que está, la de la derecha, que está empezando. Entonces, hacían trabajos más simples y de acabados, ¿no? Y llegamos pues un poco a la actualidad, pues a principios de 1900, seguimos en la atalaya, aunque ya veremos más loseras. En el caso de Panchito y su madre, que fue un poco la correa de transmisión de la técnica que se conoce hoy en día, no simplemente Pancho, sino todas las loseras de las islas, de alguna forma hicieron que pervivieran las tipologías. Pues Antoñita en la atalaya, Justo Cuba, María Cabrera en Lugarejo, en La Gomera también, Guadalupe Niebla, Doña Adela, Candita y Dorotea en Lanzarote. Fueron todas mujeres que transmitieron de forma desinteresada el conocimiento. Aquí vemos pues las últimas loseras de Fuerteventura, Doña Loísa y Doña Salomé, que otra de las pervivencias, que la losera también tenía conocimiento de procesos artesanales diferentes a la losa. En el caso de Doña Loísa o María Guerra, que la vemos con una pieza de palma, pues sabían no solamente trabajar la losa, y dependiendo de la época del año trabajaban también la palma, la anea o el junco, ¿no? Los procesos de elaboración pues son de vaciado estirado, superposición de rulos. No nos vamos a entretener con el tema y vamos a la parte que interesa, que es la parte de transmisión. En el caso de la fotografía a la izquierda es Panchito y uno de sus alumnos, Domingo Díaz Barrios, y en la derecha pues está Valentín y José Ángel del Alfar, ¿no? Que tuvieron que cerrar precisamente porque no tenían, digamos, oportunidad de poder seguir trabajando la alfarería de la manera que ellos querían. Seguimos con algunos ejemplos de alumnos también, una de las últimas loseras de la atalaya Santa Brígida, María Aguer, y este hombre que falleció hace poco también. A ver. Vaya. Y vemos la tipología. Vimos antes una tipología que no corresponde a la tipología tradicional. Hubo un corte en cuanto a las formas tipológicas. Aquí vemos piezas tanto de Gran Canaria arriba a la izquierda, de Gran Canaria también la olla de barro de Tenerife, abajo de Candelaria, también de San Andrés de las Ollas. Seguimos viendo piezas de Gran Canaria, Lugarejo. Prácticamente corresponde, salvando las diferencias por la calidad de los barros, por las formas de uso, pues prácticamente hay una coherencia en todas las piezas. Esa es la que hablábamos a la derecha. De abajo a la derecha es el tofio actual que se sigue utilizando en Fuerteventura, ¿no? Para el ordeño de cabra. Tofio o tabajoste, dependiendo, ahora corresponde al tamaño, ¿no? Estos son alfarerías que se han ido recuperando por parte de José Ángel del Alfar y Valentín, que han recuperado parte de la alfarería del Mojón de Lanzarote. Esta sí se sale, digamos, de las formas, por lo menos de los acabados, con una decoración a base de engobes blancos, de almagres blancos y rojos. Y después pues llegamos a la actualidad con alfareros, alfareras, que siguen hoy en día pues una tradición que de alguna forma estamos viendo que ha ido cambiando, ¿no? O sea, la forma de comunicar la transmisión pues ha ido cambiando. En el caso de la fotografía del centro es el compañero Antonio Jomachín, que ya hace años que no trabaja, inició con el grupo de Benaguare, empezamos a trabajar lo que eran las reproducciones aborígenes de Gran Canaria, e incluir lo que eran
la simbología de pintaderas, toda la geometría aborigen de Gran Canaria y de otras islas en la artesanía tradicional. Y esto es una de las cosas que a mí me raya mucho, sinceramente. Este es el famoso mal llamado ídolo de Tara, que no es de Tara, o sea, no está catalogado como ídolo de Tara. Si nos fijamos bien en el de la izquierda, el brazo de la derecha no pertenece, porque además se ve en la parte trasera, no pertenece al ídolo, ¿no? Con lo cual se está, digamos, reproduciendo una simbología que no es cierta. O sea, el de la arriba izquierda es el auténtico ídolo de Tara, o por lo menos identificado como ídolo de Tara, ¿no? Abajo una reconstrucción, allí vemos que los brazos le llegan a la cintura y los de la derecha son unas reconstrucciones bastante coherentes de cómo es el ídolo actual, bajándole el brazo a la derecha, y aunque no se baja los brazos a la cintura como si se hace en el de la derecha, por lo menos vemos cómo es la auténtica imagen del ídolo. Se está distorsionando y estamos basándonos en imágenes que no son ciertas, ¿no? Aquí vemos la evolución del ídolo, ¿no? Vamos a llamarlo, aunque sé, todo el mundo ya le llamamos el ídolo de Tara, cómo se ha ido degenerando de tal manera, ¿no? O sea, ya la gente acepta o aceptamos esas imágenes cuando realmente no tienen razón de ser. O sea, estamos casi engañándonos, ¿no? Y ya empezamos con el tema de la comunicación, de la transmisión, de qué manera transmitimos la información y cómo deberíamos de transmitirla, ¿no? Desde el colectivo de alfareros y alfareras de las islas, desde el año 83 en La Guancha y en diferentes reuniones, en congresos, jornadas, hemos estado insistiendo en que se incluya ya no solamente la alfarería, sino la artesanía en general, dentro de los planes de estudio de la escuela. En esa época de arte y oficio ya no es arte y oficio, ya son arte y superior. Y de alguna manera, a ver de qué manera hacer un currículum donde se pueda enseñar las artesanías. Yo hablo de alfarería, pero yo creo que sería interesante el promover este tipo de actividades, como por ejemplo con Manuel Afonso de Tenerife, que es una cosa que llevamos años dándole vuelta, la creación de una posible escuela de loza canaria o de escuelas de artesanías tradicionales. Al igual también vemos que los centros loceros siguen perviviendo, siguen manteniendo esa técnica tradicional. La cuestión es cómo se transmite. O sea, insisto de que yo creo que habría que hacer un currículum o ver de qué manera se transmite, porque lo que se está haciendo hoy en día a base de cursos, cursillos, talleres, realmente no conduce a nada. Conduce simplemente a una información y a una divulgación de la artesanía, pero no a una formación de la técnica tradicional, ¿no? Y estos son, bueno, trabajos que se han hecho en Lugarejo por parte de un compañero, Alejandro Cuenca, que estuvo trabajando en Lugarejo, pues de alguna forma intentando revitalizar el centro, que prácticamente había dejado de existir, y aún hoy en día pues ya sigue en activo, ¿no? Con alguna losera que sigue trabajando en la zona. Y bueno, estamos un poco huérfanos de los maestros, de los sabios o las sabias que conocían las técnicas, y es lo que nos planteamos, ¿no? ¿Cómo transmitimos, de qué manera se transmite la información, ¿no? Y como dice la frase, la forma oficial del conocimiento es tu capacidad de transmitírselo a otra persona, y eso es lo que realmente necesitamos hoy en día para que perviva. Ya no solamente es mantener la tradición, sino también
buscar fórmulas nuevas, de investigar pastas, que ya eso de alguna forma lo están haciendo muchas loseras y loseros de las islas, para mejorar el producto y tener unos acabados más acordes de las necesidades de hoy en día, que esa es otra problemática. O sea, hoy en día la losa canaria no se puede vender para uso doméstico, no se puede usar porque necesita de unos esmaltes. Según la legislación vigente, no puedes utilizarlo para comer. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que también tiene la alfarería hoy en día. Bueno, pues un poco lo que han colaborado y las fotos que hemos puesto. Y Silverio, en todas esas peticiones que hacían para que se promocionara la alfarería, para que se incluyera también material didáctico y demás, ¿qué respuesta han tenido? ¿Qué predisposición ven en las autoridades para ello? Las que al final van a tener que Se han hecho implantar. cosas muy puntuales, muy pequeñas. El Centro Losero de la Atalaya ha hecho alguna cosa muy puntual, pero yo creo que es necesario ampliarlo y lo de hacer una escuela de losa canaria, ya eso implica, digamos, un proyecto muy ambicioso, ¿no? Donde la losera o el losero que vaya a trabajar o que vaya a estudiar allí no haga un curso de un mes. O sea, es un técnico especialista en alfarería canaria, donde recorra todas las tipologías, todas las formas de cocciones tradicionales, que después, que es lo que se está haciendo hoy en día, muchos emplean otras técnicas antes y después del proceso de elaboración, pues utilizan hornos de gas o hornos eléctricos para facilitar, o utilizan algunas herramientas para, digamos, pero eso ya es elección. Pero yo creo que es conveniente que sepan, digamos, de forma exhaustiva la composición de los barros, porque ya los barros te condicionan la técnica. Por ejemplo, no es lo mismo hacer un bernegal en Candelaria que hacer un bernegal en Gran Canaria, porque los barros tienen cualidades diferentes y por lo tanto tienes que conocer. Entonces hay que estudiar todos esos elementos de forma profunda, ¿no? O sea, porque es que si no, no sirve de nada. Hacer un cursito y poquito a poco ir avanzando, bueno, puedes aprender la tipología de la Atalaya o la tipología de Fuerteventura, pero poco más. Y después, claro, también está la tipología y los acabados prehispánicos, ¿no? Aborígenes, que también ahí tienes un tema enorme, ¿no? De trabajo. Muy bien.